Ok, yo voy a explicar el funcionamiento interno de una fuente de alimentación de voltaje variable. Y al ser una fuente de alimentación lineal, va a seguir las 4 fases descritas en el reporte: la transformación, la rectificación, el filtrado y la regulación. En la primera fase, en la transformación, utilicé un transformador 2P3S. Este, y como cualquier transformador, consiste en un bobinado primario y un bobinado secundario. Y lo que hace es que por la acción de un campo magnético, el voltaje de corriente alterna, se le modifica la amplitud de señal y por lo tanto la magnitud del voltaje para así pasarlo a las siguientes fases. También el transformador provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. Después, en la segunda fase, en la rectificación, utilicé un puente rectificador GBU6D, el cual consta de diodos rectificadores que producen una rectificación de onda completa, y lo que hacen es prevenir que se produzcan oscilaciones en la señal de voltaje y de esta manera convertir el voltaje de corriente alterna a un voltaje continuo pulsante. Después, en la tercera fase, en el filtrado, intervienen los capacitores. En este caso puse uno de 3300 microfaradios y un capacitor electrolítico de 0.1 microfaradios. Lo que hacen los capacitores es que se cargan al valor máximo del voltaje de salida del puente rectificador y se van descargando lentamente, poco a poco, hasta que la señal pulsante desaparece, y así eliminar ese componente de tensión alterna del voltaje. Después, en la última fase, en la regulación, utilicé un regulador diferente a los que vimos en clase. No es un 78 algo, sino que es un LM317T, el cual nos da un rango de voltaje que después, gracias al potenciómetro que vemos ahí en el simulador, podemos cambiar este voltaje de salida de 1.5 voltios a 20 voltios. En esta última etapa, lo que hace el regulador esencialmente es que mantiene constantes las características del sistema y también tiene la capacidad de mantener el estado de la salida independientemente de la entrada. Entonces, ahora vamos a verlo funcionar. Vamos a asignarle un voltaje de 120, como podemos ver, a la fuente de entrada. Son 120 voltios en corriente alterna y una frecuencia de 60 Hz. Entonces le vamos a correr al simulador y como podemos ver, aquí nos marca el voltaje de salida, el cual nos marca en 1.28, ya que el rectificador, perdón, el regulador que estamos usando, va en un rango de 1.5 voltios a 37 voltios. Y en este circuito lo que hace es, gracias al potenciómetro, podemos aumentar o disminuir ese voltaje de salida. Entonces vamos a cambiar el potenciómetro y podemos ver cómo va aumentando el voltaje de salida, el cual es un voltaje de corriente continua. Y eso sería todo.